¿Y si una de las mayores causas de los conflictos actuales hubiera sido advertida hace más de 2300 años? Mientras hoy debatimos sobre muros, inmigración, soberanía y disputas territoriales, solemos pensar que estos problemas son exclusivamente modernos. Sin embargo, Aristóteles ya reflexionó sobre las fronteras, no solo como líneas que separan territorios, sino como límites esenciales para la estabilidad de cualquier comunidad. Lo sorprendente es que muchas de sus ideas siguen siendo relevantes, aunque rara vez se mencionan. Para Aristóteles, toda ciudad o polis debía existir con un propósito: permitir que sus ciudadanos alcanzaran una vida buena y virtuosa. Para lograrlo, no bastaba con tener leyes o gobernantes. También era necesario definir con claridad el espacio donde esas leyes podían aplicarse. En ese sentido, las fronteras no eran simples divisiones geográficas, sino el marco que hacía posible el orden político y la convivencia. El filósofo sostenía que una comunidad demasiado extensa resultaba difícil de gobernar. Si un territorio crecía sin control, los ciudadanos dejaban de conocerse entre sí, la participación política disminuía y aumentaba el riesgo de corrupción e ineficacia. Del mismo modo, una ciudad demasiado pequeña carecía de recursos para defenderse y prosperar. Por eso defendía el equilibrio: un tamaño suficiente para ser autosuficiente, pero no tan grande que destruyera la cohesión social. Aristóteles también relacionó las fronteras con la seguridad. Consideraba que una ciudad debía ser capaz de proteger sus límites frente a amenazas externas, pero sin convertir la guerra en su razón de ser. La defensa era un medio para preservar la paz y el bienestar de los ciudadanos, nunca un fin en sí mismo. Otro aspecto menos conocido es que veía las fronteras como un límite al poder. Un gobierno debía concentrarse fundamentalmente en administrar correctamente el territorio que podía gobernar con justicia. Expandirse constantemente mediante conquistas podía debilitar las instituciones y alejar a los gobernantes de las verdaderas necesidades de la población. Además, Aristóteles entendía que las fronteras ayudaban a preservar la identidad de una comunidad. No se trataba de rechazar el contacto con otros pueblos, ya que el comercio y el intercambio cultural eran valiosos, sino de mantener un equilibrio que permitiera conservar las leyes, las costumbres y la participación cívica que daban cohesión a la propia ciudad, al propio Estado o ciudad-estado. Más de 2 milenios después, el mundo ha cambiado radicalmente, pero este tipo de discusiones siguen presentes. ¿Y si una de las ideas más influyentes de la filosofía moderna hubiera sembrado, sin pretenderlo, parte del debate migratorio que divide al mundo? Immanuel Kant es recordado como uno de los mayores defensores de la razón, la dignidad humana y los derechos universales. Sin embargo, algunos críticos sostienen que una de sus propuestas políticas contenía una tensión que hoy sigue generando controversia. No se trata de que Kant provocara la crisis migratoria actual, sino de que ciertos aspectos de su pensamiento pueden interpretarse como insuficientes para afrontar los desafíos de un mundo globalizado. En este sentido, en su obra Hacia la paz perpetua, Kant defendió la idea de un derecho cosmopolita, según el cual toda persona posee un derecho de hospitalidad cuando llega al territorio de otro Estado. Pero aquí suele producirse un malentendido. Kant no afirmaba que cualquier individuo tuviera derecho a establecerse permanentemente en cualquier país. Lo que defendía era un derecho de visita pacífica. Un extranjero no debía ser tratado como enemigo por el simple hecho de llegar a otro territorio, siempre que su presencia fuera pacífica. Sin embargo, algunos intérpretes consideran que el lenguaje universalista de Kant abrió la puerta a una visión en la que los derechos individuales adquirían un protagonismo mayor que las obligaciones políticas de los estados hacia sus propias comunidades. Con el paso de los siglos, esta lectura ha influido en corrientes filosóficas y jurídicas que enfatizan la protección universal de los derechos humanos, incluso cuando surgen tensiones con la capacidad de los estados para gestionar sus fronteras.
Quienes critican esta evolución sostienen que el verdadero problema aparece cuando el ideal cosmopolita se interpreta como si las fronteras fueran un obstáculo moral en lugar de una institución política necesaria. Desde esa perspectiva, los gobiernos pueden encontrarse ante un conflicto entre responder a necesidades humanitarias y preservar la cohesión social, la seguridad y la sostenibilidad de los servicios públicos. Sin embargo, sería un error atribuir la crisis migratoria contemporánea únicamente a Kant o a sus ideas. Las migraciones actuales responden a una combinación de factores mucho más compleja: guerras, persecuciones, pobreza extrema, desigualdades económicas, crecimiento demográfico, cambio climático, redes de tráfico de personas y decisiones políticas tomadas por numerosos gobiernos durante décadas. La verdadera discusión filosófica consiste en cómo equilibrar dos principios que Kant valoraba profundamente. ¿Es inmoral cerrar una frontera? La respuesta parece obvia para muchos, pero la filosofía lleva más de 2000 años demostrando que la cuestión es mucho más compleja. Porque una frontera no es solo una línea en un mapa, es el lugar donde chocan dos principios morales fundamentales. Por un lado, el deber de ayudar a otros seres humanos; por otro, el derecho de una comunidad a protegerse y gobernarse. La filosofía no ofrece una respuesta única, pero sí herramientas para pensar el problema con mayor profundidad. En este sentido, desde la filosofía política clásica, Aristóteles sostenía que toda comunidad existe para procurar el bien común de sus ciudadanos. Si un Estado considera que controlar o incluso cerrar temporalmente sus fronteras es necesario para preservar la seguridad, el orden o la estabilidad institucional, esa decisión podría estar moralmente justificada. Para Aristóteles, el gobierno tiene la responsabilidad de cuidar de la comunidad que representa. Thomas Hobbes ofreció una visión similar desde otro punto de partida. Según él, la principal obligación del Estado es garantizar la paz y evitar el caos. Si una frontera completamente abierta pusiera en riesgo esa misión, el soberano tendría legitimidad para restringir el acceso. En este enfoque, la seguridad colectiva es un bien moral esencial. Sin embargo, otros filósofos ponen el acento en la dignidad universal de las personas. Immanuel Kant defendía que todo ser humano merece un trato respetuoso y formuló el llamado derecho de hospitalidad, según el cual un extranjero no debe ser recibido como un enemigo por el simple hecho de llegar a otro territorio de manera pacífica. No obstante, Kant no defendía fronteras abiertas sin límites. Distinguía entre el derecho a ser tratado con humanidad y un supuesto derecho automático a establecerse en cualquier país. En tiempos más recientes, filósofos como Joseph Cairns ha comparado las fronteras cerradas con otras formas históricas de exclusión, argumentando que el lugar de nacimiento es una circunstancia moralmente arbitraria. Desde esta perspectiva, impedir la entrada de personas solo por haber nacido en otro país resulta difícil de justificar. Por el contrario, pensadores como Michael Walzer sostienen que las comunidades políticas tienen derecho a decidir quién puede formar parte de ellas, del mismo modo que una familia puede decidir a quién invita a su casa. Para Walzer, la autodeterminación también posee un valor moral. Entonces, ¿es inmoral cerrar una frontera? La filosofía responde que depende de las razones, las circunstancias y la forma en que se haga. Antes de entrar en el debate sobre la inmigración, hay una pregunta incómoda que casi nadie quiere formular. ¿Es posible tomar una decisión completamente moral cuando todas las opciones implican algún daño? Ese es el verdadero problema. La filosofía lleva siglos analizando estos conflictos y muestra que en materia migratoria existen dilemas éticos para los que no hay respuestas perfectas, solo decisiones difíciles. Estos son tres de los más importantes. El primer dilema enfrenta la obligación de ayudar con la responsabilidad hacia los propios ciudadanos. Desde una perspectiva humanitaria, parece evidente que quienes huyen de una guerra, una persecución o una situación extrema merecen protección. Sin embargo, un Estado también tiene el deber de garantizar la seguridad, los servicios públicos y el bienestar de quienes ya forman parte de su comunidad. Si dedica todos sus recursos a recibir nuevos habitantes, puede perjudicar a quienes dependen de esos mismos recursos, pero si cierra
completamente sus puertas, deja desamparadas a personas en peligro. La filosofía no resuelve esta tensión, simplemente recuerda que ambos deberes poseen un peso moral. El segundo dilema enfrenta la igualdad universal con el derecho de una comunidad a decidir quién pertenece a ella. Si todos los seres humanos tienen la misma dignidad, ¿por qué el lugar de nacimiento determina tantas oportunidades? Filósofos como, por ejemplo, Joseph Carens sostienen que las fronteras funcionan como una barrera moralmente arbitraria. En cambio, pensadores como Michel Walzer defienden que una comunidad política necesita controlar quién puede integrarse en ella para preservar su capacidad de autogobierno. Ambas posiciones parten de valores legítimos, la igualdad y la autodeterminación. El conflicto aparece cuando esos valores chocan. El tercer dilema quizá sea el más difícil de todos, las consecuencias a largo plazo. Una política migratoria muy restrictiva puede salvar la estabilidad institucional de un país, pero también condenar a miles de personas a permanecer en situaciones desesperadas. Por el contrario, una política extremadamente abierta puede ofrecer oportunidades inmediatas a quienes llegan, pero generar tensiones económicas, sociales o políticas que afecten tanto a los recién llegados como a la población de acogida. Aquí la pregunta ética deja de ser qué intención es mejor y pasa a ser qué consecuencias son más justas para el conjunto de las personas implicadas. Lo incómodo de estos tres dilemas es que ninguno admite soluciones absolutas. Quien solo habla de solidaridad suele ignorar los límites prácticos de los estados. ¿Quién tiene más derecho? ¿Una persona que busca una vida mejor o una comunidad que quiere decidir quién entra en su territorio? Esta pregunta divide a filósofos, juristas y gobiernos desde hace ya muchos años. Y quizás sea uno de los debates morales más difíciles de nuestro tiempo, porque enfrenta a dos principios que parecen igualmente legítimos, el derecho a migrar y el derecho de los estados a excluir. La filosofía no ofrece una respuesta definitiva, pero sí permite comprender por qué este conflicto sigue sin resolverse. Quienes defienden el derecho a migrar parten de una idea sencilla. Todos los seres humanos poseen la misma dignidad moral. Si una persona nace en un país marcado por la guerra, la pobreza o la falta de oportunidades, ¿es justo que el azar del nacimiento determine toda su vida? Filósofos contemporáneos como Joseph Carens sostienen que las fronteras funcionan como una barrera que limita injustamente la libertad de las personas. Desde esta perspectiva, impedir que alguien cruce una frontera solo por haber nacido en otro lugar resulta tan arbitrario como discriminarlo por su raza o su religión. Además, los defensores de esta postura recuerdan que los derechos humanos son universales. Si reconocemos el derecho a buscar seguridad, trabajo o una vida digna, sostienen que los estados tienen, al menos, una obligación moral de permitir el acceso en determinadas circunstancias, especialmente cuando quienes migran huyen de conflictos o persecuciones o de la pobreza. Sin embargo, existe una posición filosófica igualmente sólida que defiende el derecho a excluir. Pensadores como Walzer argumentan que una comunidad política no es simplemente un territorio abierto, sino una asociación de ciudadanos que comparten leyes, instituciones y responsabilidades. Del mismo modo que una familia decide quién entra en su hogar o una organización elige a sus miembros, un Estado tendría el derecho a decidir quién puede incorporarse a su comunidad. Desde esta perspectiva, controlar las fronteras no implica negar la dignidad de los extranjeros, sino proteger la capacidad de autogobierno de la sociedad. Un Estado tiene obligaciones hacia quienes ya forman parte de él: garantizar seguridad, servicios públicos, estabilidad económica y cohesión social. Si pierde la capacidad de decidir quién entra en su territorio, algunos filósofos sostienen que también pierde una parte esencial de su soberanía. Entonces, ¿quién tiene razón? La filosofía responde que ambos principios contienen una verdad moral. La dignidad humana exige que nadie sea tratado como un enemigo por el simple hecho de cruzar una frontera, especialmente si busca protección.